El panorama institucional de Venezuela se ha complicado mucho, pero el punto clave para entender la realidad está en el año 2016. Antes de dicho año el gobierno de Chávez y su sucesor controlaron de forma legal todas las instituciones del poder nacional, con alguna que otra artimaña que prefiero no mencionar, pero al ganar la oposición la mayoría calificada en la Asamblea Nacional, el gobierno al saber el poder de dicha institución, comenzó a realizar reiterados actos de facto para asegurar su poder, primero la designación express de los magistrados del TSJ, con lo cual se culmina antes de tiempo el periodo de los magistrados vigente de aquel momento y se designan los nuevos magistrados con un procedimiento distinto al que obligatoriamente establece la Constitución, generándose un vicio de nulidad absoluta, es decir uno que es irreparable, y se equipara a la inexistencia, es decir legalmente hablando el TSJ no existe. Llega la Asamblea Nacional de mayoría opositora al poder y es atacada por los demás poderes públicos que de facto la desconocen, y sus decisiones son anuladas por el TSJ inexistente, a tal punto que un TSJ que no existe en derecho y solo existe de hecho, extingue todos los poderes del máximo órgano de representación popular que es la AN. Al configurarse el desacato, el TSJ aplica la omisión constitucional, la cual es una figura que le permite exclusivamente al TSJ tomar las atribuciones de cualquier organismo del poder público, que no esté cumpliendo con una función que le dio directamente la Constitución, de manera que el TSJ se encargaría de reparar la omisión. Es allí donde la AN que se encontraba sin poder institucional, pues los demás poderes públicos la desconocían por obvias razones, usa el único poder que le quedaba, el poder político. Se convoca al pueblo y vuelven las manifestaciones que se transformarían en guarimbas. Dadas las circunstancias el presidente constitucional de la República, aunque ya con muy poca legitimidad Maduro, disuelve mediante decreto a la Asamblea Nacional. ¿Decreto? Sí. El presidente tenía la iniciativa a la convocatoria pero solo el pueblo puede convocar verdaderamente a una constituyente. ¿Por qué? La Constitución es la voluntad del pueblo, así que para que el pueblo nunca esté subordinado a sus gobernantes solo ellos pueden modificarla. Están así que en la Constitución de 1999 los tres mecanismos de modificación constitucional, enmienda, reforma y Asamblea Nacional Constituyente, exigen la participación del pueblo, de manera que el pueblo no convocó una constituyente, Maduro los obligó a ir a una. Además de eso se violaron las reglas constitucionales y democráticas del sufragio universal y proporcional a la población de cada estado, creando un sistema de elección sectorial, donde se planteaban cosas como estas. Las universidades que tienen 2 millones de electores eligen a 10 diputados, las comunas que tienen a 1000 electores eligen a 50 diputados, es solo un ejemplo pero se entiende la idea. Al final muy poca gente votó dejando sin legitimidad el proceso. Como consecuencia, el presidente a la fuerza disolvió a la AN, y puso en su lugar a una ANC, con un proceso inconstitucional por vicios en la convocatoria, y en el sistema de elección, entre otras cosas, pero sería demasiado largo comentarlo, pero en resumen en un proceso fraudulento se sacó a la fuerza al órgano de representación popular de Venezuela. Así se vuelve a secuestrar la soberanía popular y se da el golpe de Estado. Esa asamblea de facto destituye a la fiscal general de la República, y el defensor del pueblo toma el puesto que, hasta donde entiendo, ejerce tanto las funciones de defensor del pueblo y de fiscal general de la República, violando el principio de división de poderes, es decir otro acto inconstitucional. Se me había olvidado, pero también se realizó la designación de los rectores del Centro Nacional Electoral, por el TSJ, que es tan inexistente como la constituyente desde el punto de vista legal. Del resto solo tenemos a la ANC, fastidiando a los gobernadores opositores e inhabilitando a políticos de oposición, hasta que llegan las elecciones presidenciales, donde gran cantidad de los líderes opositores estaban inhabilitados, por ejemplo Capriles y Leopoldo. La gente no vota, y Maduro gana. Las elecciones son calificadas como fraudulentas, por las inhabilitaciones a rivales políticos entre otras cosas, y antidemocrática por el alto nivel de abstención, pues en democracia gobierna la mayoría, y si el 60% de los electores no votó, la mayoría no ha elegido presidente, y así llegamos al problema de hoy con el presidente. Durante todo este tiempo la Asamblea Nacional exiliada siguió funcionando paralelamente al poder del gobierno, designando inclusive un TSJ, y entonces Juan Guaidó es elegido como el presidente de la Asamblea Nacional para el presente periodo. Es así como por las elecciones fraudulentas que se dan en Venezuela, se da la figura de la falta absoluta del presidente de la República, pues no existe nadie en el país con las condiciones para tomar el cargo. La falta absoluta del presidente de la República es una condición de derecho, y hace peligrar el orden constitucional del Estado, y nos pone en peligro de estar en un vacío de poder. Pero como la Constitución de Venezuela no permite el funcionamiento del Estado con vacío de poder, la misma Constitución establece un remedio para evitar esa situación, siendo que a falta de presidente, según sea el caso, tomará el puesto el vicepresidente de la República, el presidente de la Asamblea Nacional, o se convoca a elecciones nuevamente. En el caso actual de Venezuela, como la falta se dio al iniciar el periodo presidencial, es el presidente de la Asamblea Nacional
quien debe tomar el cargo, esta es una obligación y de no hacerlo incurriría en omisión constitucional. Juan Guaidó debe tomar el cargo o renunciar como presidente de la Asamblea Nacional, de manera que debe proceder a la juramentación ante la Asamblea Nacional. El 23 de enero Juan Guaidó se juramentó en cabildo abierto, pues la Asamblea Nacional puede sesionar en cualquier parte del país, siendo que él pasaría a ser el actual presidente interino de Venezuela. Ahora lo verdaderamente interesante es lo siguiente: en la actualidad la Asamblea Nacional, el TSJ que designaron y la Fiscal General de la República están exiliados, inclusive hay diputados cuya inmunidad parlamentaria solo puede allanar la misma Asamblea Nacional, presos o en asilo, y por otra parte existe una usurpación de funciones, pues todos los poderes de Venezuela son ejercidos de facto, el más reciente la presidencia. La gran pregunta que pasará a nivel internacional si el gobierno mete preso a Guaidó. Venezuela es un país presidencialista, si bien el TSJ y la Asamblea Nacional son los organismos más poderosos del poder público, debemos entender que en un país presidencialista el presidente es una pieza esencial, y más considerando que es el jefe del Ejecutivo Nacional, el jefe del Estado y el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional.